Hace un tiempo atrás dejé de ver noticias y mi vida mejoró muchísimo. Fue un cambio que me trajo beneficios prácticos y espirituales. Atrás tuve que dejar algunos miedos y costumbres y romper con la necesidad de estar informado. Hoy quiero contarte cómo lo hice y mostrarte algunos beneficios. Desde que tengo mi más temprana memoria, me veo escuchando la radio y leyendo el periódico. Yo no lo sabía, pero me estaba amargando. Luego me hice adicto de las redes sociales y al final ahí también terminé viendo noticias. Todo el feed de información eran noticias, era más y más de lo mismo y no me aportaba nada, absolutamente nada. Entonces un día se me ocurrió dejar de ver noticias. Apagué la radio, apagué la televisión y eliminé todas las aplicaciones de noticias y retiré mi suscripción de todos los sitios que me bombardeaban con noticias disque importantes a diario. Y a partir de ahí mi vida cambió. El primer cambio. Una vez eliminé todas las aplicaciones y las suscripciones, empecé a sentirme raro. Tenía miedo a no estar informado. Era como si siempre hubiese algo en el mundo que estaba pasando y que yo tenía que saberlo. Me preocupaba, por ejemplo, que se estrellara un avión en China o que se cayera un edificio en algún lugar de África y yo no saberlo. No era que sintiera que podía hacer algo por ellos, pero era como que tenía que aterrarme, tenía que sentir lástima. Y al comienzo fue difícil. Los primeros 3 días como que no sabía qué hacer. Cada vez que cogía el celular en la mano, como que no sabía qué hacer. Al final descubrí una cosa maravillosa que son los videos de los perritos y los gaticos. Y ya, al comienzo, cuando una persona empieza a hacer lo que yo hice, empieza a sentir que hay algo que deberías saber y que el mundo sabe y que tú no. Y te sientes inseguro por esa sensación de estar desinformado y porque hemos aprendido que ver las noticias e estar informado es importante y en realidad es falso. Sin tema para conversar. El siguiente problema era el miedo a no tener de qué hablar cuando me encontrara con alguien, con un conocido. Yo me preguntaba, ¿qué tal si voy por ahí por la calle y me encuentro con Pedro? Y Pedro me dice, hey Nelson, ¿ya supo lo del paro de camioneros? Y yo quedara como tonto. O sea, lo del paro de camioneros y cualquier cosa sí es importante, ¿cierto? Pero pues resulta y pasa que me encontré con Pedro y Pedro no me dijo nada. Me di cuenta que el que siempre traía los temas de conversación relacionados con las noticias era yo. Y me di cuenta que Pedro tenía un montón de cosas interesantes de qué hablar y de qué contarme. Tenía que hablarme de sus pasiones, de sus prioridades, de sus sueños, de sus proyectos. Y lo que menos le interesaba era hablar de noticias. Y fue ahí donde empezó a nacer la magia. Porque empecé a estar como más presente, como más consciente de mí mismo. Y vuelvo y repito, las cosas que pasan en el mundo son importantes, pero no son ni problema mío ni problema tuyo. Es triste, pero es así. Tenemos la sensación de que sí lo son, pero en realidad no. No sé ni cómo ni en qué nivel funciona esto, pero funciona. A partir de la primera semana empecé a sentirme livianito. Me sentía como un pajarito que iba de rama en rama con muy poco peso y me gustaba. Por fuera de la burbuja. Tenía algún grupo de amigos que realmente sí son obsesionados con el asunto de las noticias y de la actualidad política y del libre mercado y de quién va a ser el próximo presidente y de que qué va a valer más, si el euro o el dólar, que si compramos oro o petróleo, y están ahí como pendientes de eso, no para hacer negocios, sino para tener tema de qué hablar. Y opinan, y se agarran a pelear por sus opiniones. O sea, nos agarrábamos a pelear. La pasábamos muy bien hasta que empezábamos a compartir opiniones dadas por unos periodistas en unos medios informativos y nosotros a raíz de ahí empezábamos a construir nuestras propias opiniones. Y la verdad es que como anécdota hoy es divertido recordar eso, pero como actividad mental yo creo que es una pérdida de tiempo. Imagínense nosotros hablando sobre el nuevo primer ministro de un país del que ni conocemos, por ejemplo. No teníamos ni idea, pero las noticias nos hacen creer que sí sabemos, simplemente porque nos dan unos datos, a veces falsos, pero cuando uno está dentro de esas discusiones y de esas reuniones, realmente hay mucho estrés. Y a mí me resultaban, pues maluco, a veces nos ofendíamos y nunca nos poníamos de acuerdo, por supuesto. Y ninguno sabía de nada, pero creíamos que sí. Y es que las noticias tienen como el poder de este pegamento, por ejemplo. Se fija tanto en ti que quitárselo duele. Y créanme que creo que las 2 primeras semanas que pasé sin ver noticias fue como un proceso de desintoxicación. Las extrañaba
y conscientemente tenía que detenerme antes de sentarme en el computador para buscarlas. Al final ya me deshice de ellas y las guardé en el bolsillo. Ahora ya no me pesan, ni sé que estaban ahí, pero como anécdota les puedo contar que un día fui adicto a las noticias. Creo que el mayor de los triunfos que he tenido con esto es que ahora vivo en el presente. Tengo más tiempo para mí. Y me refiero a que antes también podía tener tiempo para estar acá, por ejemplo, pero tenía la cabeza en otro lado. Ahora estoy acá de cuerpo y mi cabeza está acá. Estoy sintiendo el calor del aire, estoy sintiendo la fuerza de la brisa, estoy sintiendo los mosquitos que vuelan alrededor mío, pero lo siento de otra forma, como si en general tuviese hipersensibilidad en todos mis sentidos. Es simplemente que mi cabeza está aquí. Creo que en español se le llama estar en el presente, estar conectado con uno mismo, sin prejuicios, sin poner la mente en el futuro, ni en el pasado, ni en lo que pasó por allá a miles de kilómetros de distancia. Estoy aquí con mi cuerpo, que es como una rueda que va avanzando. Es la vida. Esto es por culpa de muchas cosas, pero sobre todo parte de mi cerebro estaba en la distancia porque las noticias lo tenían secuestrado, lo mantenían lejos, lo mantenían preocupado, lo mantenían estresado y alterado. Entre otras cosas, ustedes saben que todos los noticieros luchan simplemente por obtener la noticia más sangrienta, más loca, más conflictiva. Y cuando en algún país del mundo hay una guerra, los directores de noticieros se frotan las manos porque saben que ahí hay mucha plata, ahí hay mucha presencia mediática y ahí hay mucha influencia. Cuando vienen las elecciones políticas es lo mismo. Los noticieros moldean nuestra percepción acerca de los candidatos, de los partidos políticos e incluso de la misma democracia. Es una cosa de locos. Es como estar dentro de un mundo y cuando estás ahí no te das cuenta de eso. Pero una vez te sales empiezas a ver las cosas simplemente desde afuera y las ves tan chiquiticas, tan inútiles y las ves, digamos, como un sitio al que no quieres regresar. No necesito saber cuántas personas sufrieron hoy un accidente de tránsito y están en la unidad de cuidados intensivos, ni cuántas personas murieron por X o Y enfermedad o virus que azota el mundo. No necesito eso en mi cabeza, sobre todo porque no puedo hacer nada por ellos. Si lo sé o no lo sé, eso no me beneficia a mí. Solamente beneficia a las personas que producen las noticias. Pero además de que no puedo hacer nada por esas personas que son víctimas de una cosa o de la otra, me veo afectado. Te afecta mi productividad, mi creatividad y mi sensación de libertad. Cuando veía noticias vivía con miedo. Tenía miedo de salir hasta la esquina, porque en las noticias me habían dicho que ahí atracaban. Ahora he salido 20.000 veces a la esquina y no me ha pasado nada. De no haberlo hecho me habría perdido de mucho, simplemente por miedo, miedo sembrado. Por eso les ruego a todos mis amigos, no me metan en redes de WhatsApp, ni en noticieros de Telegram, ni nada de eso. No necesito esa información. Alguien me dijo un día, Nelson, si un día pasa algo lo suficientemente malo en el mundo como para que te afecte, ese día, así no veas noticias, te vas a enterar. Y es verdad, me siento libre. Y fue fácil, era cuestión de dejar de ver noticias. Obviamente uno que otro tema sí lo mantengo ahí, por ejemplo el ciclismo es mi pasión, es lo que me gusta, pero es un tipo de noticia escogido, es un vicio que me permito y que controlo. Pero esos noticieros que me llenaban con información que yo no estaba pidiendo, que yo no necesitaba y que generalmente me llenaban de estrés, de ansiedad, de miedo, porque según el noticiero que viese el mundo se iba a acabar la otra semana, así era de urgente. Es más, ponían esa música como ta 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 ta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es importante. No, no es importante. Ahora, 1000 veces más prefiero sentarme a ver videitos de gaticos y de perritos. Eso me hace reír, me devuelve la fe en la humanidad y creo que es el mejor desestresante del mundo entero. Yo no quiero molestar ni ofender a nadie con este video. Simplemente quería compartirles un regalo que alguien me dio una vez. Yo lo probé, me gustó y vi los beneficios. Y pues sentía que quizás alguno de ustedes lo necesitara. Mi vida mejoró considerablemente cuando esto pasó. Creo que esa decisión me empezó a empujar hacia adelante. O sea, no es como que me empujara porque sí, era simplemente porque andaba más liviano, sin rastros, sin cargas. No tenía esa carga mental pesándome en la cabeza todo el tiempo. ¿Sí ven esa agua reflejada ahí? Se ve clarita, ¿cierto? Así empecé a sentir que tenía la cabeza. Es duro de creer, pero es verdad. Las benditas noticias no me estaban haciendo bien. Las personas que ya pasaron por este proceso yo sé que me entenderán. Me dirán, Nelson, bienvenido a este lado. Yo sé. No sé cuáles son las razones culturales o psicológicas que nos llevan a oír, ver o leer noticias. No sé de dónde viene esa necesidad imperativa de estar informados. Pero sí sé que yo pude desprenderme de ellas
y los beneficios fueron innumerables. Estoy en un punto de mi vida que solo busco mi tranquilidad y mi paz interior, y poco a poco he estado acercándome a ese lugar en donde quiero estar.